Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a dar algunos consejos para mejorar tu composta. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Primero, trata que los componentes que vas a utilizar en tu composta sean lo más diversos posibles. Esto ayudará a que tenga mayor cantidad de nutrientes que posteriormente les proporcionarás a tus plantas. Puedes ocupar las cáscaras de los plátanos, las cáscaras de naranja, de mandarina, de manzana o de algunas verduras que utilizas diariamente en la cocina. También puedes incluir los restos de la cafetera. En este caso, la borra del café después de haber sido preparado y los filtros de café. También puedes utilizar los restos de las lechugas y de las hojas verdes que comúnmente utilizas día con día. El siguiente consejo es picar y trocear todos los desechos que generas en la cocina para que sea más sencillo degradarlos en la composta. Yo te recomiendo que este proceso lo hagas cada vez que generes estos desechos para que sea más sencillo y que no se te haga aburrido o tedioso estar picando una cantidad grande de desechos orgánicos. Recuerda que cortar los pedazos pequeños no solo aplica para la materia orgánica verde, sino también para la materia orgánica café, que en este caso son todos los desechos que tenemos ya secos. Te sugiero que aproveches esta temporada de otoño para recolectar todos estos hojas y restos secos que después nos pueden ser muy beneficiosos para nuestra composta. El siguiente consejo es que mantengas balanceada la humedad dentro de tu compostera. Esto va a ayudar a promover que se lleve a cabo de una manera más adecuada la degradación de los componentes de tu composta. Evita que la composta esté demasiado mojada o demasiado seca. Si promueves cambios tan drásticos como que esté mucho tiempo seca, esto va a impedir que la degradación se lleve a cabo. Y si contiene una cantidad muy alta de humedad o que está demasiado inundada, esto va a promover que se pudran los componentes y que se pierda el valor nutrimental que después le va a aportar a tus plantas la composta y va a perder su uso. El siguiente consejo es que remuevas y revuelvas el contenido de tu compostera para aportar el oxígeno que requieren las bacterias para poder seguir degradando cada uno de los componentes que hemos adicionado. Recuerda que no debe de estar tan comprimida la tierra porque esto impide que se sigan desarrollando los microorganismos que se encargan de degradar los componentes orgánicos de nuestra composta. Esta actividad la puedes realizar cada tercer día o cada semana dependiendo de la cantidad de composta que puedas tener dentro de tu compostera. Como yo tengo una caja grande, procuro hacerlo cada 3 días o cada 4 días para evitar que se aglomere la tierra y los componentes y que se pierda la capacidad de degradación de los componentes orgánicos y se inactiven esos microorganismos. Te sugiero que tengas 2 contenedores para hacer composta porque así le puedes dar el tiempo necesario a cada uno de los contenedores para que se puedan degradar por completo los contenidos y tener una mejor composta. En este caso yo utilizo cada una de las cajas y voy haciendo ciclos de 3 semanas. Entonces
Cuando tengo la cantidad suficiente de desechos orgánicos, lleno la primera caja, se comienza a degradar. Mientras va pasando el tiempo, voy almacenando más desechos orgánicos en unos botes o contenedores para poderlos poner a degradar en la siguiente caja, y entonces esto me permite tener más tiempo para que se puedan degradar correctamente los componentes. Por último, te sugiero que coloques tu compostera en una zona templada de la casa, donde le pegue parcialmente el sol, para que esto ayude a que los microorganismos puedan seguirse desarrollando y puedan degradar correctamente los desechos orgánicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.